Mi más cordial saludo al cuerpo docente. En esta oportunidad mi tema a abordar trata sobre el problema que surge entre la figura del litisconsorcio y la propiedad autónoma. Esto con respecto a la eficacia de las sentencias, es decir, a la unidad material de las resoluciones con respecto al litisconsorcio. Además de ello, finalizaré realizando una crítica a la falta de manifestación de la voluntad expresa de los participantes para su representación en temas referidos al patrimonio autónomo. En ese sentido, para iniciar creo conveniente definir esta figura. Giovanni Priori la define como una institución que hace referencia a la actuación de varios sujetos en una misma posición de parte. Lo mismo hace Dante Apollin, quien considera al litisconsorcio como aquello que se origina de una realidad extraprocesal, por lo que se considera como tal la pretensión o pretensiones deducidas en el proceso que se encuentran referidas o relacionadas a situaciones jurídicas plurisubjetivas, es decir, la situación jurídica firmada en la pretensión es de titularidad de una pluralidad de sujetos. También a que se deduzca al interior de un proceso varias pretensiones referidas a situaciones jurídicas subjetivas autónomas, pero también convexas. Es así que el derecho procesal reconoce esta figura como una acumulación procesal, mas no como una acumulación de pretensiones, porque de ser así estaríamos entonces frente a lo que es verdaderamente una acumulación. Entonces podemos decir que el litisconsorcio es una pluralidad de partes en sentido estricto, pues es un fenómeno producido por pluralidad de demandantes o demandados en uno de los polos de la demanda o en ambos. Siguiendo esta línea, el Código Procesal Civil define la figura del litisconsorcio en su artículo 92, señalando que este existe cuando dos o más personas litigan en forma conjunta como demandantes o demandados, porque tienen una misma pretensión, sus pretensiones son convexas o porque la sentencia a expedirse respecto de una pudiera afectar a la otra. Asimismo, esta figura se podría manifestar con la existencia de tres tipos de litisconsorcio: el necesario, el cuasi necesario y el facultativo. En el artículo 93 de este mismo código, se define el litisconsorcio necesario, que existe cuando la decisión a recaer en el proceso afecta de manera uniforme a todos los litisconsortes. Solo será expedida válidamente si todos comparecen o son emplazados, según se trate del litisconsorcio activo o pasivo respectivamente, salvo disposición legal en contrario. Este punto es muy importante, pero lo pasaré a explicar un poco más adelante. Esta necesidad se encuentra relacionada al interés de evitar las consecuencias procesales que podrían generar la ausencia de participación de aquellos sujetos que de verdad deberían estar en esta figura de litisconsortes, pues según este artículo la sentencia con la que se resuelva podría ser inválida. Entonces es necesario poder afirmar por medio de una pretensión la titularidad de la pluralidad de los sujetos, para reafirmar también la existencia de derechos que afectan a una pluralidad de personas. Esta figura nos establece entonces que la sentencia debe pronunciarse para todos por igual, pues estamos frente a una legitimación conjunta de la pluralidad de titulares, y es aquí donde realmente surge el problema. Pero para seguir esta línea y en base a la definición es necesario precisar la naturaleza de la esfera jurídica frente a la que estamos. Por ejemplo, la sociedad conyugal o una copropiedad. En definitiva, esta legitimación de actuar es conjunta, y solo conjuntamente pueden las partes alcanzar el resultado jurídico que se requiere, que se pretende conseguir mediante este proceso. Entonces es evidente la necesidad de estos para poder influir positivamente en la resolución que se va a dictar. Es un punto clave entonces la uniformidad, pues es el criterio principal para saber cuándo tiene alguien que estar en un proceso y cuándo no. En el caso del litisconsorcio necesario no pueden estar separados, porque hay un riesgo muy grave de que existan y se dé lugar a contradicciones en las sentencias sobre una misma relación jurídica. Pues a diferencia de lo que pasa en el artículo 94 en cuanto al litisconsorcio facultativo, los litisconsortes facultativos serán considerados como litigantes independientes. Los actos de cada uno
de ellos no favorecen ni perjudican a los demás, sin que por ello se afecte la unidad del proceso. El proceso sigue siendo uno. El proceso no ha visto afectado su unidad y tampoco se ha visto contravenido. No hay contradicciones en él. Sin embargo, se ha resuelto de manera independiente para cada uno de los sujetos. Creo que esto se podría aplicar en el artículo 93 en cuanto al litisconsorcio necesario. Pero para entender un poco más el problema en concreto, ahondaremos en la figura de patrimonio autónomo. En ella se debe tener en cuenta la diferenciación entre los patrimonios en sí y los sujetos que le integran, pues a pesar de ser ciertos sujetos los titulares, estos son diferentes al patrimonio que integran. De ese modo se puede crear un litisconsorcio entre el patrimonio y aquellos que le integran. Esta figura se puede darnos un gran paso para poder obtener que las resoluciones sean resueltas de modo diferente sin que haya contradicción en la sentencia. Tal cual como se dice en el artículo 93, nos exige que esto se dé únicamente por mandato legal de modo expreso. Desde mi perspectiva considero muy poco idóneo encapsular de este modo la esfera en la que se pretende salir de la unitariedad de la sentencia, pues puede carecer de eficacia en sí misma. Esto lo sostengo en base a la excepción que se otorga en el mencionado artículo, pues quiere decir que hay posibilidad de que no se genere contradicciones en la sentencia, aunque no sea unitaria en su pronunciamiento. Estoy a favor de que se pueda resolver de este modo, en tanto garanticen la inexistencia de contradicción alguna en la sentencia. Entonces, bajo esta perspectiva de la figura del patrimonio autónomo y el litisconsorcio, mientras estén en un mismo escenario, se deben de procurar el debido proceso en tanto se salvaguarde la optimización de las medidas que se aplicarán en las partes. Para poder concluir, los problemas de representatividad también son recurrentes en cuanto a la figura del patrimonio autónomo. Son evidentes, pues al advertir la presencia de diversos miembros en cuanto a la representación, puede ser un sujeto como puede ser otro, por lo establecido en el artículo 65 de este código ya mencionado, en su inciso 2, en el que se habla que en el caso de aquellos que quieran presentar una demanda, o sea, los demandantes, basta con que cualquier representante de ya sea una sociedad conyugal o cualquier otro patrimonio autónomo pueda representar a los demás. En cambio, si son demandados, la representación recae en la totalidad de los que la conforman, aplicándose de manera óptima y concisa el artículo 93. Me parece esta disposición muy poco diligente para el caso en el que los demandantes no saben qué pretensiones persiguen, incluso no saben que serán parte de un proceso que los demás miembros o un miembro en concreto está maquinando. Me parece que es parte del debido proceso el poder ser representado de manera que se vea legitimado por la representación voluntaria expresamente otorgada. Cualquier miembro podría realizar actos que afecten definitivamente su esfera y esto no debería ser permitido. Se deja un espacio insolente al abuso del derecho y a la violación del debido proceso. Muchas gracias.